En este módulo, Discipulado, entrenando a la comunidad, veremos la primer parte de un panorama de la Biblia como un principio del discipulado. Es importante que todo creyente, especialmente el nuevo creyente, tenga una idea de lo que trata la Biblia. Y es de suma importancia que estén conscientes de que la Biblia, que es la palabra de Dios, es un mapa de la historia del mundo que Él, nuestro Dios, creó. Desde la creación del universo y el mundo hasta el fin de los tiempos, podemos ver que toda la creación fue hecha con un propósito, que es en esencia un proyecto. Y a este divino proyecto le llamamos en este módulo el proyecto de la redención. Entre los misterios más asombrosos que existen, sin duda alguna, que el mayor de ellos es el de la eterna existencia de Dios. La historia que veremos ahora habla de cuando Dios hizo todo lo que existe. Esta se encuentra en Génesis capítulos 1 y 2. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez sobre cómo fue el principio de todo lo que existe? ¿Te consideras tú un ser inferior en el universo o piensas que tienes un lugar especial en él? Ahora, escuchemos la historia. Déjame contarte una historia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando la tierra estaba oscura y sin vida, Dios habló y se hizo la luz. Y Dios dividió el agua en mares y apareció la tierra seca. Entonces Dios hizo los árboles frutales, las flores, las plantas que producen vegetales y el pasto verde. Pronto Él puso el sol y la luna en el cielo para que dieran luz y marcaran los días y las estaciones. Y también hizo las estrellas. Entonces Dios hizo los peces para que nadaran en los ríos y los mares. Hizo los pájaros para que volaran por los aires. Y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Y bendijo a los peces y a los pájaros y les dijo que se multiplicaran. Luego Dios hizo todos los animales que se mueven sobre la tierra, los animales salvajes y también los domésticos. Entonces les dio Dios pasto verde para que tuvieran que comer. Y todo esto lo hizo Dios solo con su palabra. Él decía que se hiciera y era hecho. Y estaba muy satisfecho con lo que había hecho. Ahora Dios dijo que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios hizo primero al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él y vivió. Y lo puso en un jardín que había preparado para que él lo cuidara. Entonces Dios le dijo al hombre que podía comer de cualquier árbol del jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, le dijo, seguramente vas a morir. Pero Dios vio que el hombre se sentía solo porque no tenía una compañera que fuera adecuada para él. Entonces hizo que se durmiera profundamente y abrió su costado. Y con una parte de su hueso y de su carne hizo a la mujer y se la trajo. Y él se puso muy contento y la llamó mujer porque había sido tomada del hombre. Y los dos estaban desnudos, pero no tenían ninguna vergüenza. Y Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense, tengan hijos y llenen la tierra y gobiérnenla. Gobiernen sobre todos los peces del mar, las aves y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Luego dijo, yo les he dado todas las semillas que producen árboles frutales que tienen semilla. Estos son para que ustedes coman. Así que en 6 días Dios completó todo el trabajo de su creación y el día séptimo descansó y santificó el día séptimo. Cuando Dios vio lo que había hecho, especialmente al hombre y a la mujer, dijo, esto es muy bueno. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué usó Dios para crear todo lo que existe? 2. ¿Para qué puso Dios el sol y la luna?
3. ¿Qué les dijo Dios a Adán y a Eva que hicieran? 4. ¿Podían comer Adán y Eva de todos los frutos del jardín? 5. ¿Qué dijo Dios al concluir la creación y qué hizo el día séptimo? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Crees tú en la existencia de Dios y en su poder sin límites? 2. ¿Por qué no quería Dios que comieran del árbol de la sabiduría? 3. ¿Por qué a Adán y Eva no les daba vergüenza el andar desnudos? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees tú que Dios se interesa en ti así como se interesó en la creación? 2. ¿Piensas tú que Dios interviene en nuestra vida diaria? 3. ¿Qué podríamos aprender de la relación que había entre Adán y Eva y la de ellos con Dios? 4. ¿Piensas tú que hay árboles prohibidos en nuestros días? 5. ¿Continúa siendo importante el guardar o respetar el día de descanso? Dios había puesto en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer el fruto de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero desobedecieron y la desobediencia de Adán y Eva trajo separación entre Dios y la humanidad. Pero aún en esta historia, al principio del tiempo, podemos ver claramente que Dios es un Dios de pactos y que desde entonces ya había hecho un plan para la redención del hombre. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has experimentado sufrimiento? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Pudiéramos afirmar que toda desobediencia causa sufrimiento? Ahora escuchemos la historia del pacto con Adán. Déjame contarte una historia. Dios había hecho un pacto de obediencia con Adán. Administra lo que te estoy dando, solo no comas de este árbol. Pero de entre los animales salvajes, en el tiempo de la creación, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol. Lo que Dios nos dijo fue, del árbol que está en medio del jardín no deben ni tocarlo. Si comen de este, morirán. Eso es mentira, les dijo la serpiente. Dios sabe que si comen de este fruto serán iguales a Dios y van a conocer el bien y el mal. Cuando entró la tentación a la mujer, arrancó uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo y él comió también. En ese instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Entonces cortaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Por la tarde oyeron que Dios se paseaba por el jardín y se escondieron. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? La mujer que tú me diste me dio del fruto del árbol, por eso lo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, por eso comí la fruta. Entonces Dios dijo a la serpiente, por esto que hiciste maldita seas más que todos los animales. Mientras vivas te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Voy a hacer que tú y la mujer sean enemigas y pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y un hijo suyo te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el talón. Y le dijo a la mujer, cuando tú tengas hijos, haré que los tengas con mucho dolor, pero vas a desear tener hijos con tu esposo y él será quien te domine.
Entonces le dijo al hombre: por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, porque le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que yo te prohibí comer. Tendrás que trabajar muy duro toda la vida para que la tierra produzca. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Y Dios los vistió con ropas de piel y los expulsó del jardín del Edén. Y puso querubines al este del jardín y también una espada encendida que giraba hacia todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué sucedería si desobedecían y comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? 2. ¿Cómo engañó la serpiente a la mujer? 3. ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando Dios se paseaba por el huerto? 4. ¿Qué castigo les dio Dios a los 3 involucrados en la desobediencia? 5. ¿Qué hizo Dios para prevenir que Adán y Eva volvieran al jardín? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. Si comían del fruto, ¿iban a morir? ¿A qué muerte se refería Dios? 2. ¿Cuál de los 3 involucrados recibió el castigo mayor? 3. ¿Por qué no quería Dios que volvieran al huerto? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Es posible hacer un pacto de vida con Dios? 2. Si has hecho un pacto con Dios, al quebrantarlo, ¿trae consecuencias? 3. ¿Piensas que el castigo dado por Dios a la serpiente te afecta a ti? 4. ¿Piensas que la condición del mundo hoy continúa siendo consecuencia del pecado de Adán y Eva? La Biblia nos dice que las nuevas generaciones que surgieron después del gran diluvio se olvidaron de Dios. Pero había un hombre justo y Dios reconoció la fe de este hombre llamado Abraham e hizo un pacto con él. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis 12 del 1 al 7 y 15 del 1 al 6. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Te gustan los viajes de aventura? ¿Qué pensarías si se te ordena moverte con toda tu familia y tus pertenencias a un lugar totalmente desconocido? Ahora, escuchemos la historia El pacto con Abraham. Déjame contarte una historia. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una nación muy grande. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de mucha bendición para otros. Yo voy a bendecir a todos los que te bendigan y a maldecir a todos los que te maldigan. Gracias a ti voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Y Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta que llegó a la región de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a sus sirvientes y todo lo que tenía. Cuando salió, Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo los habitantes de la región de Canaán todavía vivían ahí. Y Abraham recorrió toda esa región hasta que llegó a Siquem. Ahí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región la voy a dar a tus descendientes. Y ahí Abraham construyó un altar para Dios. Después que pasó esto, Dios se le apareció a Abraham nuevamente en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo. Yo soy el que te cuida y voy a darte muchas riquezas. Pero Abraham le contestó: Dios mío y Rey mío,
¿Y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, este extranjero que tengo por sirviente va a quedarse con todo lo que tengo. Pero Dios le dijo, tu heredero será un hijo tuyo y no tu siervo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y todas las estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco vas a poder contar a tus descendientes. Y Abraham creyó en la promesa que Dios le dio y Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Y poco después la promesa se cumplió y Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara. Abraham tenía ya 100 años de edad cuando nació su hijo. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cuál fue el llamamiento de Abraham? 2. ¿Cuál fue la promesa y el pacto que le hizo Dios a Abraham? 3. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios se le apareció por segunda vez? 4. ¿Qué le prometió Dios a Abraham la tercera vez que se le apareció? 5. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a la promesa de Dios? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Por qué piensas que Dios llamó a Abraham? 2. ¿Cómo nos alcanza la actitud de Abraham a nosotros? 3. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios aceptó a Abraham? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Piensas que Dios aún está llamando a personas a dejar todo? 2. ¿Crees que Dios puede hacer un pacto de bendición a otros por nuestra obediencia? 3. ¿Piensas que es importante que nuestros descendientes hereden nuestra fe? 4. ¿Qué te dice el hecho de que a los 100 años Abraham tenga un hijo suyo? Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, la multitud gritaba, «Hosana al Hijo de David». Esta es la historia de aquel hombre llamado David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Con este hombre, Dios también hizo un pacto como parte de su proyecto de la redención. Esta historia la encontramos en 1 Samuel 16 del 1 al 13 y 2 Samuel 5, 4 y 7 del 1 al 29. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has tenido miedo de cumplir una orden? ¿Cómo te has sentido después de cumplir la orden? Ahora, escuchemos la historia del pacto con David. Déjame contarte una historia. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, ya no será rey. Ve a Belén donde vive Isaí. Ya elegí a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Lleva aceite y derrámaselo en la cabeza. Pero Samuel le dijo, si Saúl lo sabe, me va a matar. Llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Y dile a Isaí que vaya contigo. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegaron los hijos de Isaí, Samuel vio al hijo mayor y pensó, seguro que este es. No te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón, le dijo Dios. Y así Isaí le presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente, Samuel le preguntó, ¿ya no tienes más hijos? Tengo otro, que es el más joven, le dijo, pero está cuidando las ovejas. Llámalo. Así que Isaí mandó llamar a David, que era un joven muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate
y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Y Samuel derramó el aceite sobre David, y desde aquel día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. David tenía 30 años cuando empezó a reinar, y Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y viviera tranquilo. David le dijo al profeta Natán que quería construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. Dios le dijo a Natán: dile que a uno de sus hijos lo dejaré que me construya una casa, y que yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y que su trono será estable eternamente. Natán le dio el mensaje a David, y David se presentó delante de Dios y le dijo: mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Cómo es que prometes darme más y que siempre bendecirás a mis descendientes? Tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, y esto será así por siempre. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué orden le dio Dios al profeta Samuel? 2. ¿Cuál fue la solución que Dios le dio al profeta para aliviar su temor? 3. ¿Qué buscaba Samuel en las personas y qué buscaba Dios? 4. ¿Qué quería hacer David para Dios después de haber sido coronado rey? 5. ¿Cuál fue la promesa y pacto de Dios para David y sus descendientes? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Por qué piensas que Samuel le tenía miedo al rey Saúl? 2. ¿Piensas que era necesario que David esperara varios años antes de ser coronado rey de Israel? 3. ¿Cómo reaccionó David ante la promesa de perpetuidad de su reino? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees tú que Dios aún busca personas que anden de acuerdo a su corazón? 2. ¿Qué tipo de unción sería el equivalente hoy día que mostrara la elección de Dios sobre una persona? 3. ¿Cómo deberíamos de reaccionar cuando Dios tarda en cumplir sus promesas? 4. ¿Piensas tú que la bendición que Dios te dé a ti alcanzará también a tu familia? ¿Cómo? Dios había prometido a David que su descendencia sería perpetua en el trono de Israel. Así que el pueblo esperaba un Mesías rey y guerrero. Pero el profeta Isaías revela el carácter de aquel Mesías que habría de venir y da la profecía del sufrimiento del Cordero de Dios. Esta historia o profecía se encuentra en el libro de Isaías 53. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo sería razonable esperar para que nos cumplan algo prometido? ¿Cómo reaccionamos si al cumplirse no es lo que esperábamos? Ahora, escuchemos la historia de el Mesías que vendría. Déjame contarte una historia. Nadie ha creído lo que decimos, dijo el profeta Isaías. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel siervo creció como una raíz tierna en tierra seca. En él no había ninguna belleza ni dignidad. Él no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Él fue un hombre que sufrió dolores y sufrimientos. Ninguno de nosotros queríamos verlo ni tomarlo en cuenta. Y con todo eso, Él cargó nuestras enfermedades y dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y lo había humillado.
pero Él fue herido por nuestras rebeliones y golpeado por nuestros pecados. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y sanidad. Todos andábamos perdidos como andan las ovejas. Cada uno hacía lo que quería. Pero Dios hizo que su siervo recibiera el castigo que todos nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como el cordero que llevan para matar, ni siquiera abrió su boca. Y cuando lo arrestaron, no lo trataron bien. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa nuestra, le quitaron la vida. El siervo de Dios murió entre criminales y enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni engañó a nadie. Pero Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y Él ofreció su vida como sacrificio por todos nosotros. Por eso Él va a tener una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios quiere. Después de tanto sufrimiento, va a ver el fruto de su obediencia a Dios. Aunque era inocente, fue considerado criminal, pues cargó con nuestras maldades para que fuéramos perdonados. Él dio su vida por los demás y por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cuál era la queja del profeta? 2. ¿Qué es lo que pensaban los que veían sufrir al Cordero? 3. ¿A qué compara el profeta el proceso del sufrimiento del Mesías? 4. ¿Por qué ofreció el Mesías voluntariamente su vida? 5. ¿En qué nos beneficiamos nosotros con su sacrificio? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo esperaba el pueblo de Israel al Mesías prometido? 2. ¿Piensas que los israelitas entendieron la profecía de Isaías? 3. De acuerdo a tu conocimiento de la vida de Jesús, ¿ves alguna semejanza al personaje descrito por Isaías? ¿En qué áreas? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. Al leer esta profecía, ¿llena tus expectativas en relación a un Rey de Reyes y Señor de Señores que salvaría a toda la humanidad? 2. ¿Piensas que la descripción de su comportamiento ante sus enemigos pudiera ser un ejemplo a seguir por nosotros? 3. ¿Qué piensas que fue más importante para Dios? ¿Su sufrimiento, su entrega voluntaria o su obediencia? 4. Cuando piensas en Jesús, ¿piensas en que Él sufrió todo esto por ti?